¿Qué onda, gente? Bienvenidos a nuestro nuevo programa, Ecos de la Justicia, el podcast donde desmenuzaremos las leyes más complicadas para que todas las entiendan. Y de paso le sacamos una que otra sonrisa. Hoy tenemos un caso más que emocionante y el final será como tu serie favorita. Recuerda mi nombre, John Dos Santos. Así es, John, y para esta misión casi imposible de hacer el derecho un poco más divertido, tenemos a nuestro equipo estelar, la que siempre nos aterriza, Kerry. Hola chicos, listos para la acción. Sammy, la enciclopedia andante. Hola chicos, siempre es un gusto compartir mi conocimiento con ustedes. Y el cerebro detrás de las preguntas más incómodas, Chris. Hola con todos, igualmente para mí es un gratificante también estar con ustedes, pues alguien tendrá que hacer las preguntas. Y yo, Dani, la que intenta que esto no se convierta en una clase magistral. Hoy nos zambulliremos en la sentencia del 18 de marzo de 2024 de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el famoso caso de Cuéllar Sandoval y otros contra El Salvador. En este caso súper importante porque nos habla de la gente que desapareció en un tiempo feo de este país y cómo la justicia, aunque tarde, pero puede llegar a poner las cosas en su respectivo lugar. Es una prueba de que el control de convencionalidad, que es como un detector de mentiras de las leyes nacionales frente a los derechos humanos, sí funciona. Bueno John, para que entiendan la película completa tenemos que ir a El Salvador en 1980 y 1983. Se imaginan a un país en guerra interna, donde la violencia cada día se volvía más fea y donde la gente vivía con miedo y sin confiar en nadie. En ese momento fue que la Corte llama a la legalización de violencias, que era un caos total. Sí, y sobre todo en medio de este desastre, porque habían organizaciones que se dedicaban a defender los derechos humanos, podemos recordar que una de ellas fue el Socorro Jurídico Cristiano, y resultaba que esta gente ya la tenían en la mira. Y justo ahí es donde entra Patricia Sandoval, que era la socióloga y trabajaba ahí. Y no hay que olvidar que a ella la persiguieron, no solo la allanaron la casa, también la molestaron un montón. Bueno, hablando de los agentes, claro. Oye, Cristian, imagínate que un día antes de que estos desaparecieran, Patricia ya había puesto la demanda al Estado, ¿no? Que unos tipos la seguían hasta su casa. En este caso, unos militares armados lo llevaron hasta su departamento. Y no solo a ella, también a su papá, Mauricio Cuéllar, y a la empleada doméstica que fue Julia Orbelina Pérez. Esto pasó en pleno toque de queda. Desde ese día desaparecieron sin dejar rastro alguno. Es muy bueno para todos ustedes, amigos, esta reflexión y este análisis que hemos hecho y conjuntamente con ustedes, pues lo peor de todo es de que a pesar de que sus familiares denunciaron y pidieron que los buscaran y así a su vez accionaron un habeas corpus, las investigaciones del Estado fueron un desastre. El caos quedaron en el olvido por décadas, es decir, 34 años archivados prácticamente. Las familias quedaron con el corazón en las manos y sin ninguna respuesta. Es algo inédito, absurdo. Sí, Chris, y justamente aquí es donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos entra al rescate, como si fuera un superhéroe legal. Aquí El Salvador, para su crédito, admitió parte de su culpa, pero la Corte, usando un principio que se llama iura nobis curia, que al inicio suena un conjuro mágico y difícil de entender, pero en realidad únicamente lo que significa esto es el tribunal conoce el derecho. Dijo, un momento, vamos a ver todo el pastel. Esto le permitió encontrar más violaciones de los derechos humanos que se habían vulnerado y violado. Lo primero y lo más fuerte que declaró la Corte fue la desaparición forzada. La explicó como una violación pluriofensiva, o sea, que daña un montón los derechos a la vez, como el derecho a la vida, a la libertad y hasta la identidad de la persona. Y también permanente. Oye, Kelly, ¿qué significa permanente? Permanente es el daño que sigue y sigue mientras no se sepa dónde está la persona o no se encuentre los restos. Es como una herida que jamás va a cerrar. En este caso se cumplieron los 3 requisitos. Le privaron la libertad, el Estado estuvo metido en eso y se negaron a dar información sobre ellos. Claro. Además, en este caso de Patricia Sandoval, bueno, hablando de Patricia Sandoval, la Corte dijo que violaron sus derechos a defender los derechos humanos.
Básicamente que su libertad de expresión y asociación para unirse a grupos le persiguieron, le allanaron la casa y bueno, aparte de eso, la desconocieron por su valiente trabajo en el sector jurídico cristiano y básicamente quisieron callarla. Oigan, y no podemos olvidar que el Estado falló para darles garantías jurídicas y la protección judicial. Las investigaciones más que nada fueron una tortura, archivadas por décadas. Esto violó el derecho de las víctimas y sus familias a tener un juicio justo. Y lo más importante, el derecho a saber la verdad, que aquí todos nos gustaría saber. Claro. La Corte dice que el derecho a la verdad no es solo lo que sale en el juicio, es un derecho propio, es un derecho individual que contamos cada uno de nosotros, igual a que toda la sociedad lo cuenta, y a saber en realidad qué pasó con este caso. Y claro, todo esto también tuvo un efecto terrible en las familias. Aquí la Corte asumió que sufrieron mucho dolor, angustia y también incertidumbre. También se declaró la violación de la protección de la familia y los derechos de los niños de Patricia, porque eran muy pequeños cuando su mamá había desaparecido, afectando aquí a los niños su crecimiento y el derecho a crecer con su familia. Esto es una tragedia que los marcó para siempre. Claro. Gracias, Dani, y gracias, Sammy, John. Es importante también recalcar que dentro de esta sentencia pues hay derechos inherentes de las personas. Estos derechos inherentes, como están y de clara importancia y de relevancia, podemos citar la sentencia que no solamente es un papel para El Salvador, sino también es un precedente para los otros países, que no repitan los mismos errores. La Corte ordenó que sigan investigando los crímenes con seriedad y que con perspectiva de género y de interseccional. Chicos, ¿sabían que también se mandó que busquen a las víctimas hasta encontrarlas con todos los recursos posibles y que les den ayuda psicológica y psiquiatra gratis a los familiares? Bueno, sí, pero además de esto hay medidas de satisfacción como que el Estado haga un acto público donde pida perdón y reconozca su responsabilidad. Y si el monumento a la memoria y la verdad que ya existe tiene errores en las fechas o nombres, tienen que corregirlos o bueno, mínimo hacer uno nuevo, porque ya saben, pequeños detalles que al final van a significar mucho. Oye, pero lo más importante son las garantías de no repetición. La sentencia le ordena cosas como crear un reglamento para la ley en el banco de datos de ADN. ¿Para qué? Para identificar estos restos. Ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y de las Personas y hacer capacitaciones con perspectivas de género para los policías y los jueces. Claro. También se debe enseñar que los derechos humanos en las escuelas y asegurar que con la búsqueda de la Comisión de Desaparecidos tenga recursos y también tenga autonomía. Sí, chicos, para nosotros como estudiantes de Derecho, esto es un recordatorio de que la ley internacional es una herramienta poderosa y muy importante, aunque la justicia sea lenta, no es ciega, y nos hace pensar en cómo casos así como estos resuenan aquí en el Ecuador, que también han tenido sus momentos difíciles y necesitan seguir buscando la verdad para sus víctimas. Entonces, para el cierre, queridos amigos, Samantha, Kerly, John, Dani, pues es importante entonces que en este caso que es un golpe a la impunidad, nos dice que no podemos olvidar que la verdad es el primer paso para sanar. Y la lucha por los derechos humanos es como una maratón, pero cada sentencia nos da un empujón para seguir corriendo. Claro, ¿y tú, Sammy, qué opinas? Bueno, y si nos demuestra que los estados tienen que tomarse en serio sus compromisos internacionales, no es opcional, realmente es una obligación. Oigan, yo digo que es así, ¿no? La justicia puede ser paciente, pero al final siempre llega. Y como con estos casos, la voz de las víctimas se convierte en un eco para impulsar el cambio de uno mismo. Ya, listo, chicos, gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos de la Justicia. Esperamos haberles dejado un claro mensaje. Y recuerden que nuestra frase de hoy, la desaparición forzada es una herida abierta, que solo cierra la verdad, la justicia y la memoria, y como un buen podcast para entenderla. Así que no nos olviden. Gracias. Jamás nos olviden. Chao. Ya.